Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de Fundamentos Básicos de visualbasic.net, en el cual vamos a ver las variables, constantes y tipos de datos. Antes de empezar la videoclase, quiero decirles que en la descripción del video les he dejado un manual para descargar e instalar el Visual Studio Community 2019 y también muestra cómo crear un proyecto utilizando Windows Forms. Así que los invito a que vean el manual para que puedan descargar, instalar y crear el primer proyecto en Visual Studio. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿Qué es una variable y qué es una constante? Las variables son un espacio en la memoria RAM del ordenador donde se puede almacenar un valor. Este puede ser modificado en cualquier parte del programa. Por otro lado, las constantes también tienen un espacio en la memoria RAM, pero a diferencia de las variables, estas almacenan un valor fijo que no puede ser modificado en ninguna parte del programa. Es decir, que al momento de crear, por ejemplo, una variable, vamos a suponer que esta es la memoria RAM. Al crear una variable, lo que estamos realizando es almacenar o reservar un espacio en memoria para almacenar un valor allí. Vamos a suponer que queremos guardar, por ejemplo, el número 5, y ese número 5 se guardará en ese espacio de la memoria. Si queremos usar ese valor que está almacenado en ese espacio en memoria, tenemos que hacer uso de las variables o bien de las constantes. ¿Cuál es la diferencia entre una variable y una constante? Como bien lo dice, una variable, su valor puede variar en cualquier parte del programa. En cambio, las constantes tienen un valor fijo que no puede variar en ninguna parte del programa. Tiene que ser como lo declararon al principio, no se puede modificar. Entonces, esa es la diferencia entre una variable y una constante. ¿Qué son los tipos de datos? Los tipos de datos son los que nos indican qué valor se puede ingresar u obtener de una variable. Vámonos a nuestro entorno de desarrollo Visual Studio y vamos a ver a profundidad qué es un tipo de dato y cómo lo almacenamos o cómo lo relacionamos con las variables. Así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de nuestro proyecto, al salirnos esta ventana donde se encuentra el formulario principal de Windows Forms, vamos a presionar doble clic acá en la parte de arriba para acceder al código fuente del formulario. Así que presionemos doble clic. Al estar dentro ya del código fuente del formulario, vamos a proceder primero a ver cómo se crea una variable. Para crear una variable tenemos que hacer uso de la instrucción din seguido del nombre de la variable. En este caso voy a llamarla número, y luego de colocarle el nombre a la variable vamos a indicarle el tipo de dato. Primero colocamos la palabra clave as y luego colocamos el tipo de dato. El primer tipo de dato que voy a explicar es el tipo de dato integer. Este tipo de dato integer lo que permite almacenar son números enteros, positivos y negativos. Por ejemplo, si yo quiero asignarle un número entero a la variable número, lo que tengo que realizar es o colocar es un operador o el signo igual. Ese signo igual me permite asignarle el valor a la variable número. En este caso voy a asignarle, por ejemplo, el número 8. Ese número 8 se va a almacenar en la variable número, y para poder utilizar dicho valor tengo que utilizar ahora es la variable y no el valor. Por ejemplo, si yo ahora quiero mostrar ese número por medio de una ventana de salida, lo que tengo es que colocar el nombre de la variable dentro de la instrucción correspondiente. En este caso, por ejemplo, voy a colocar la instrucción msgbox
que lo que permite es mostrar un dato por medio de una ventana o un cuadro de diálogo. En este caso, al presionar iniciar, que esta es la opción que me permite ejecutar nuestro programa, lo que va a aparecer es una ventana y dentro de esa ventana va a aparecer el número 8. Ese número 8 es el que se encuentra almacenado en la variable número. Entonces, para mostrar el número 8, lo que tengo que hacer es colocar el nombre de la variable dentro de los paréntesis y ya está. Al ejecutar el programa, vamos a colocar iniciar, vemos que efectivamente nos muestra el número 8, que es el que teníamos almacenado en la variable número. Ahora bien, si yo quiero cambiarle el valor a la variable número, lo que tengo que hacer es colocar el nombre de la variable por medio del operador igual otra vez y colocarle el nuevo valor. En este caso voy a colocarle el número 12. Ahora voy a copiar esta instrucción y la voy a pegar acá, y lo que va a pasar cuando yo ejecute el programa, va a mostrar primero el número 8 y luego va a mostrar el número 12. Esto es por lo que llamamos el flujo de ejecución, es decir, es el orden en el que se ejecutan las instrucciones. En la primera instrucción se encuentra con la declaración y la asignación de la variable número, que le colocamos el número 8 como valor principal. Luego mostramos ese número 8 por medio de una ventana de diálogo y luego sobreescribimos la variable número y le colocamos un nuevo valor, en este caso el número 12, y luego mostramos ese número 12 otra vez por medio de una ventana de diálogo. Así que vamos a ver si efectivamente es así. Bueno, primero muestra el número 8, presionamos aceptar y luego muestra el número 12. Esto efectivamente nos muestra el concepto de una variable que puede variar o modificarse el valor en cualquier parte del programa. Ahora bien, si en vez de colocarle a la variable número un valor variable, vamos a colocarle un valor fijo para ver la diferencia entre variable y constante. Para crear una constante tenemos que hacer uso, en vez de la instrucción din, tenemos que hacer uso de la instrucción const. Esta instrucción const nos permite crear una variable, una constante, y vemos que al colocar esa instrucción const ya nos muestra un error Visual Studio. Ese error obedece a que la variable, en este caso la constante número, no puede sobreescribirse, es decir, no se puede colocarle un nuevo valor, no puede variar su valor. En este caso, el valor inicial que se le dio pues fue del número 8, y ese número 8 va a tener que ser así durante todo el programa, no se puede modificar. Entonces, por ello que Visual Studio enseguida nos marca un error cuando intentamos sobreescribir, en este caso, a la constante número. Las constantes, por convención en programación, se suelen colocar en mayúsculas. Esto no es obligación, pero sí es una buena práctica cuando se está programando. Bueno, ya teniendo en cuenta la diferencia entre variable y constante, vamos a aplicar los otros tipos de datos que utilizaremos bastante en este video curso. Otro tipo de dato que vamos a ver es el tipo de dato string. Este tipo de dato string lo que me permite es almacenar en una variable que tenga ese tipo de dato una cadena de caracteres. Por ejemplo, vamos a almacenar un nombre, y dicho nombre tiene que ir dentro de comillas dobles. Por ejemplo, vamos a colocar Pedro, y Pedro lo vamos a almacenar por medio de comillas dobles. Entonces Pedro se va a almacenar en la variable nombre, y para mostrar el valor de Pedro pues tenemos que colocar el nombre de la variable en la instrucción correspondiente. En este caso, otra vez vamos a colocarlo dentro de un MSG box,
y vamos a colocar el nombre de la variable dentro. Presionamos iniciar y vemos que efectivamente nos muestra el valor que almacenamos en la variable nombre. Cerramos el formulario principal. El siguiente tipo de dato que voy a explicar es el tipo de dato doble, así que voy a borrar esto y voy a colocarle, por ejemplo, otra vez el nombre a la variable número. Voy a colocarle número y voy a asignarle como tipo de dato el tipo de dato doble. El tipo de dato doble lo que me permite es almacenar números decimales, por ejemplo 15.4. El tipo de dato doble se caracteriza por utilizar el punto flotante, es decir, que los números que se encuentren a la derecha de este hacen parte de los números decimales y los números que se encuentran a la izquierda pues hacen parte de los números enteros. Entonces este tipo de dato doble, en pocas palabras, lo que nos permite es almacenar números decimales. Entonces, para mostrar el valor de la variable número, otra vez utilizamos el MSGBox y dentro de los paréntesis colocamos el nombre de la variable. Presionamos iniciar y ya está, nos muestra el 15.4. Por último, el tipo de dato que vamos a explicar es el tipo de dato booleano. Ese tipo de dato booleano, a la variable voy a colocarle como condición, nos permite almacenar dos valores, o bien sea true o bien sea false. En este caso voy a colocarle true, que significa verdadero, y lo voy a mostrar por medio de un MSGBox. Entonces coloco el nombre de la variable, en este caso condición, y presiono el botón de iniciar para mostrar el valor y vemos que efectivamente nos muestra el valor de true. En el caso que le queremos colocar que sea falso, entonces colocamos false. Presionamos iniciar y nos muestra efectivamente el valor de la variable condición, en este caso el valor de false o falso. Bueno chicos, en la descripción del video también les dejaré un link para que vean una tabla detallada con todos los tipos de datos que se manejan en visualbasic.net. Así que los invito a que vean el manual de instalación y de configuración del Visual Studio para poder crear un proyecto de Windows Form. Bueno chicos, no siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que estén bien. Si les gustó el video, por favor suscríbanse y regálenme un me gusta. Que pasen bien.